Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es TF en Infinita. José Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Pues bien. Muy bien, pues oiga, ¿tenemos ENADE la próxima semana? Tenemos ENADE, este evento que nace el año 74, ¿ya? Pero que a partir del año 89 tiene la lógica que mantiene hasta el día de hoy de ser este gran evento empresarial que reúne a ejecutivos, empresarios, abogados, directores de empresas, a discutir de los temas que al mundo empresarial le parecen más relevantes para los destinos del país y que históricamente siempre ha contado además con una importante presencia del mundo político, ya tanto de senadores, diputados, ministros de Estado y el presidente de la República. Dicen ellos, es un puente de conexión entre estos dos mundos. Y históricamente ha participado el presidente. Este año no va a ser la excepción. De hecho, el presidente va a estar en la sesión de apertura, que es la más esperada de esta ENADE, que lleva por nombre Contra Inmobilis, porque los ENADE siempre tienen un latinazgo para partir. Le gusta el nombre latín. Le gusta el nombre en latín, que se llama, contra el inmovilismo. No era tan difícil, digamos, contra el inmovilismo. ¿Metropolitan? Justamente. En Casa Piedra. Ex Casa Piedra. Y que justamente busca abordar los temas más importantes que para el empresariado creen que tiene como prioridad este país, que son economía, crecimiento económico y seguridad. El presidente va a estar en ese panel junto a Ricardo Mewes, que estuvo hace pocos días acá, presidente de los empresarios, y Karen Tal, la dueña de casa, presidenta de ICARE, organizadores del evento. Ahora, este año se da con un cierto ambiente de tensión, ¿cierto? Con algo de crispación entre lo que lo hace más entretenido. Lo que lo hace más entretenido. Por ahí como un guatazo en la guatazo es buen concepto. En la atención que le prestábamos a las ENADE. Claro. Probablemente esto debe haber pasado mucho con Piñera, etcétera. Porque acuérdense ustedes de las ENADE de Ricardo, la primera ENADE de Ricardo Lago. Claro, con frases muy rimbombantes. Y con mucha tensión, además. Ricardo, claro, diciéndole al Lago, déjenos trabajar tranquilo. Sí. Aristía. Ricardo Aristía. Ricardo Aristía. Déjennos trabajar tranquilos. Hubo muchas frases rimbombantes fuertes. Y claro, como dices tú, yo creo que esto también ayuda a la ENADE a que todos vayamos a escucharlo con más atención. Claro. Este ambiente que se ha dado por distintos mensajes. A partir de marzo identifica el mundo empresarial que han ocurrido algunos sucesos que han ido crispando el ambiente o generando mayor tensión. Recordemos, a ver. La ministra Jara, ustedes se acuerdan ese encontrón, ese impasse que tuvo con Bernardo Larraín. Con Bernardo Larraín, en donde lo conminó a paguen mejores sueldos, ¿cierto? El propio ministro Marcel también ha tenido ocasiones en las que ha hablado de que el sector empresarial o que ciertas opiniones del sector empresarial revelan prejuicios respecto del gobierno, ¿ya? O sea, ahí hay dos ministros que están muy vinculados al mundo empresarial que han tenido ciertas polémicas. Ahora, las mayores polémicas las ha generado el propio presidente. El propio presidente, con dos intervenciones en donde ha criticado abiertamente y de manera pública al sector empresarial. La primera, la más emblemática, es el caso, el enigmático caso Más Narbona, menos Crey. El enigmático cae como pagar los pintos. Bueno, es que para mucha gente todavía no entiende a qué se refería el presidente, pero recordemos el caso. A fines de marzo el presidente participaba en la inauguración de una planta desaladora en la mina Los Pelambres, que es propiedad de Antofagasta Minerals, a su vez propiedad del grupo Luxich. Y en su discurso el presidente dice, la frase abro comillas, llamó a los empresarios, abre comillas, a abandonar la soberbia paternalista que lleva a emitir juicios denigratorios a gobiernos que obedecen a la voluntad popular. Para que se entienda más claro, Más Narbona, menos Crey. Yo te voy a decir una cosa, yo estoy esperando la declaración del presidente de la Sonami o algo por el estilo, que diga más Marzó, menos Grau. Como Marcel Marzó. Cambiarle un poco el Marcel, más Marcel, menos Grau. Estoy esperando que alguien diga esa frase hoy día, pero es que va a caer de cajón. ¿Sí más o no? acuerdo y menos emplazamientos, dice el Mercurio hoy día, a propósito de una nota donde dan cuenta de que el sector minero prefiere al Boric de Sesco Week, el tono, etcétera. Claro, que el tono del Más Narbona, menos Crey. Claro,
Hubo distintos tipos de teorías, se interpretaron de distinta manera esto, pero finalmente se llegó a una conclusión que es la más plausible y que de hecho la ministra Toá después lo precisó, porque el presidente Boric, pese a que se le ha preguntado insistentemente, no ha querido aclarar este tema. Se le preguntó hace pocos días y no quiso responder. Probablemente lo que quiso decir el presidente es más von Bona, menos Craig, que no sé si empeora aún la frase, digamos, porque... Todo el rato. Porque, Es meter una quilla, una cuña entre, digamos, dos familias. o sea, Luxich. don Andrónico Luxich Avaroa, digamos, el patriarca de la familia, tuvo 5 hijos. Los 2 primeros, Andrónico y Guillermo, son Luxich Craig. Los 3 siguientes son Jean-Paul, Paola y Gabriela, son Luxich von Bona. En el proyecto La Rama Minera, que es donde él estaba ahí, lo dirige Jean-Paul Luxich von Bona. Y por el otro lado, Andrónico Luxich Craig es un destacado empresario, pero que tiene también una faceta de agudo tuitero. Sí, pues, le gusta opinar. Y le gusta opinar, y hace pocos días, de hecho, había hecho un tuit bien duro, digamos, contra el gobierno. Entonces, lo que suponemos el presidente quería decir, queremos más de estos empresarios que construyen este tipo de proyectos, y menos los que critican. Menos los que critican. Aquí vamos a resolver lo mismo, pero al presidente no le gusta cuando opinan. Ese es el tema. Ese es el problema. pareciera ser el tema El según... presidente lamentablemente tiene ese problema de una incapacidad, digamos, de asumir la crítica. Claro. Y esta semana insistió Esta semana, cuando quedan en el pocos tono días, crítico, digamos. pocos días para la nave, esta semana en un evento en donde estaban justamente celebrando el inicio de los pagos a los municipios por la ley del royalty minero, que es uno también de los proyectos de ley que se aprobó durante el gobierno del presidente Boric. Él dice que el nuevo royalty logró destrabar la inversión minera en Chile, ¿ya? Dice, pese a los pronósticos catastrofistas que en ese entonces daba, por ejemplo, el señor presidente de la Sonami, Diego Hernández. O sea, además menciona a una persona que en el mundo empresarial dicen lo hace un mensaje más duro aún. Y luego continúa diciendo que los invita a dejar, digamos, ese permanente que están permanentemente aportillando claro, el pacto fiscal. O sea, los acusó de estar aportillando permanentemente el pacto fiscal. De nuevo, los empresarios dicen, una cosa es que no nos guste y podamos manifestar nuestra opinión, otra cosa es que digan que estamos aportillando algo, ¿ya? Además, dice los cuestionamientos, dice, esta frase se lanza justo cuando está en Chile la presencia más importante de minería, a propósito de lo que contaba ustedes en la mañana, de la Sesco Week, que ocurre esta semana y que es un gran evento minero, probablemente el más importante que ocurre en el país, donde visitan todas las grandes mineras del mundo, visitan nuestro país, todos los ejecutivos de las principales mineras están reunidas en Chile, y en medio de eso ocurre esta frase. Ahora, por el lado de los empresarios también han habido cuestionamientos duros. Este mes, el mes de abril, es un mes que se destaca porque los empresarios envían cartas a los accionistas de las empresas que lideran, y en ellas envían un mensaje sobre el rumbo de sus empresas, pero también aprovechan de decir algún mensaje respecto de la situación económica del país. Y en ellas, dicen, han habido mensajes particularmente duros también respecto de la situación que atraviesa el país. Gonzalo Bofill, el presidente y el principal propietario de Carosi, fue muy crítico respecto de que hoy somos un país más pobre que hace 10 años atrás. Él marca además el punto de inflexión, el año 2014, con el gobierno de la presidenta Bachelet y sus reformas, como el momento de inflexión en que el país empieza a crecer. Pero específicamente hablando de seguridad, dice, lamentablemente no se ve en el oficialismo un plan acorde a la magnitud del problema. O sea, hay una crítica directa al gobierno. Roberto Angelini, presidente de Empresas Copec, dice, lo más preocupante a mi juicio es que la baja en la actividad económica ha sido una condición que se ha ido normalizando, ¿ya? Qué lejos estamos de los tiempos en que Chile crecía sostenidamente sobre el promedio mundial. Hoy pareciera que apenas aspiramos a estar en el promedio y ni siquiera eso, dice el presidente de Copec. El presidente de Quiñenco dijo algo parecido en torno Luis Felipe a el de Quiñenco, Pablo Granifo, dijo algo parecido en torno al crecimiento. Luis Felipe Cacitúa, el presidente de la papelera de CMPC, en una entrevista con nosotros en Señal DF, decía, en este gobierno hay una mirada distante con las empresas grandes, decía a propósito de los problemas que tiene la industria forestal. Y la presidenta de ICARE, la anfitriona
de la próxima semana dio una entrevista en una radio, en T13 Radio, en donde justamente criticaba que se ve un ambiente paralizado en el país, que eso es lo que ellos quieren justamente demostrar en esta ENADE, y donde además ven al gobierno vibrar con cosas que no son el crecimiento. Ellos dicen, nos encantaría ver al gobierno vibrar con el crecimiento de la misma manera con que vibra con otros tipos de acontecimientos. Digamos que fue una entrevista que yo sé generó bastante polémica en el gobierno, porque ellos siempre han visto a Karen Tal como una persona muy cercana dentro del mundo empresarial al gobierno, una persona con la que ellos pueden mantener diálogo y conversación. Y que tenga una opinión crítica no significa que no pueda hacerlo, digamos. Por supuesto, claro. por supuesto, pero ha generado generó impacto, digamos, fue una entrevista que generó impacto en el gobierno. Sí, al gobierno como que le incomoda no solamente la crítica, sino que también como que no le reconozcan nada, como que efectivamente las cifras de crecimiento fueron diferentes a las que se habían proyectado incluso hasta comienzos de este año. No tuvimos contracción de 0,2, sino que crecimiento de 0,2%, por ejemplo. Y ahí el gobierno siente que no hay ni siquiera un mínimo reconocimiento a que las cosas efectivamente van lento, escuálido, pero mejorando. Sí. Cuando uno habla con el gobierno, primero, le bajan el perfil, por supuesto, a las polémicas, pero cuando uno les insiste, efectivamente a ellos les molesta lo que dice Juan Manuel, esa mirada demasiado pesimista, que incluso les impide celebrar los datos de IMASEC de enero y febrero, que objetivamente fueron mejor que lo esperado, y objetivamente además están cambiando las proyecciones de crecimiento para el año, lo reconoce el mismo Banco Central en sus estimaciones para el año. Entonces dicen, ni siquiera nos reconocen esas cosas como buenas. Entonces ese pesimismo, esa mirada catastrofista es la que y les molesta mucho que les insistan en que para este gobierno el crecimiento no es importante. Déjame preguntarte algo, porque el gobierno del gobierno, que tiene por supuesto sus distintas almas, yo diría que a esta altura uno puede identificar tres, ¿no? La del socialismo democrático, la del Frente Amplio y la del Partido Comunista. Pero el mundo empresarial también es diverso, no es uniforme, no es homogéneo, es bastante heterogéneo también el mundo empresarial. Claro, el sector, el gobierno es uno, pero el sector privado son 1 millón de empresas, digamos. Sí, po. Entonces, hay distintos tipos de mirada y distintos mundos. De hecho, uno cuando conversa con el mundo empresarial, hay un mundo que dice, oye, que te dice, este gobierno ya en la práctica terminó, digamos, o sea, quedan 2 años, mejor que no avancemos en ninguna reforma en los 2 años que quedan, y que mejor que no avancemos en reformas, avanzar en malas reformas, dicen en el sector empresarial. Otro mundo dice, que probablemente es el mundo en el que está más Karen Tal, dice, aprovechemos, no perdamos estos 2 años, aprovechémoslo en seguir, en lograr acuerdos, en llegar a consensos y en avanzar en los proyectos que Chile necesita. Dicen, no se ve al gobierno, y en ese punto es donde ellos ven un cierto inmovilismo del gobierno, que es lo que quieren reflejar en esta ENADE. No ven al gobierno preocupado realmente del crecimiento, de los problemas de inversión. Recordemos que según la proyección del Banco Central, la inversión va a volver a caer este año en Chile. Ahora, de vuelta, el gobierno responde que sí, está preocupado de la inversión. Hay un proyecto que está presentado de permisología en el Congreso que ha sido celebrado. Avanza lento, dice el mundo empresarial. Lo que decía Ricardo Meigües el otro día, ¿verdad? Él reconocía varios avances, la permisología. Se me olvidaron los otros. Ayúdame. Sí, no, pero hay mejores datos de crecimiento económico. Hacían una enumeración de cuestiones en las que efectivamente se está avanzando, y básicamente el llamado que hacía era que no nos estancáramos en esos avances y tratáramos de mejorar algunas cuestiones que resultan importantes. Pero hizo un reconocimiento de que efectivamente se habló, porque la conversación no fue sobre lo que no se hace, sino sobre lo que se está haciendo para que se haga y se haga mejor. Igual es un cambio de tono. Y cuando uno, la Sesco Week fue todos los días de esta semana y hubo muchos paneles, y cuando uno escuchaba los paneles de la industria minera, todos te insistían que el gran cambio que va a generar una mayor inversión en Chile es la permisología, el lograr reducir ese proyecto, te digo el tiro, no está avanzando tan rápido. No, al menos no se ven. Como que le tienen que pedir permiso a una pata para mover la otra. Entonces es como una matriosca, digamos, esas muñecas rusas que uno sale y sale otra adentro y después abre y sale otra, y permisología nos vamos encontrando con dificultades para poder avanzar. Son proyectos muy complejos, pero ahí hay una decisión muy importante, sobre todo en la industria minera,
Nosotros entrevistábamos a un vicepresidente de la Sonami y dice que Chile podría producir más de 6 millones de toneladas si es que acorta los tiempos de tramitación, y hacía un panorama que es dramático. Digamos, los grandes proyectos mineros pueden demorar hasta 11 años. Entonces, si uno lograra avanzar en ese aspecto, sí habría evidentemente un cambio. Ahora, como dices tú, Connie, yo creo que la entrevista que dio Ricardo Mewes aquí en esta radio hace pocos días es bien indicativa del tono de su discurso, digamos. El discurso de Ricardo Mewes va a ser un discurso constructivo, pero realista. O sea, tampoco estamos bien, digamos. Entonces va a mezclar esas cosas. No va a tener esas frases rimbombantes que recordábamos al comienzo de las ENADE de años pasados, sino que va a ser más sobrio, pero va a reconocer esos puntos. El discurso de Carental va a estar más enfocado en aprovechar los 2 años que nos quedan para enfocarnos en los temas más relevantes que ellos dicen tienen los chilenos hoy: seguridad y crecimiento económico. Y esperan que el discurso del presidente sí sea mucho más parecido al de la Sesco Week de esta semana. ¿Ya? El miércoles fue en la noche en donde en el gran evento de cierre de la Sesco Week el presidente llamó en un discurso muy constructivo a llegar a acuerdos, a lograr mayor estabilidad y sacar adelante los grandes proyectos de inversión que la minería necesita. Esperan que el discurso sea en ese tono en la ENADE próxima. Lo vamos a estar monitoreando y por supuesto que tenemos hartos temas para comentar la próxima semana también con el DF. Y bueno, recuerde, es el próximo jueves. Entonces, como me toca el viernes, yo les puedo traer toda la trastienda. Todo lo que pasó. Excelente. Toda la trastienda del evento. Y no se pierda el DF el sábado y el domingo. Así es. Gracias, José Buen fin Tomás. de semana, José Tomás. Muchas gracias a ustedes. Chao, Adiós. chao. 8:03. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.